la herramienta de Microsoft Excel. Para ello, cuando abrimos un archivo de Excel, vamos a poder ver que tenemos esta ventana y básicamente esta ventana está compuesta por una cuadrícula que ustedes pueden ver en toda esta parte de la hoja y el archivo de Excel tiene un nombre que es libro. El libro se denomina así debido a que un solo archivo de Excel puede contener más de una hoja. Por defecto y dependiendo la versión de Excel que estemos utilizando, en este caso la versión que estoy utilizando yo me pone por defecto una sola hoja, pero si necesitáramos agregar más hojas o más de estas cuadrículas, solamente tendríamos que presionar acá y agregar una hoja nueva. Decíamos que esta cuadrícula se compone de filas y que están denominadas por números, estas filas de acá, y columnas que están denominadas por letras. Cada intersección entre una columna y una fila, por ejemplo, la intersección entre la columna D y la fila 8, es este rectángulo que vemos acá, y a este rectángulo le vamos a denominar celdas. Estas celdas son cada una de las intersecciones que hay dentro de esta cuadrícula que tiene una hoja de Excel. Como podemos ver, cuando nos posicionamos dentro de cualquiera de esas celdas, acá en lo que es el cuadro de nombres, me muestra el nombre que tiene esa celda. En principio, el nombre de esta celda es G3, la intersección de la columna G con la fila 3. Cada celda me permite cargar distinta información que luego iremos desarrollando, pero lo que es importante saber es que una sola hoja de Excel tiene más de 16.000 columnas y más de 1.000.000 de filas. Por lo tanto, hay una gran cantidad de espacio para trabajar y, como decíamos, cada una de esas intersecciones son celdas entre filas y columnas, por lo tanto tenemos una gran cantidad de celdas en las que podemos trabajar. Esas celdas pueden ser ampliadas en cuanto a su espacio, colocándome en la parte derecha del rótulo de cada columna. Yo puedo ampliar una columna, o si quiero ampliarla a lo alto, o sea, quiero ampliar la fila, me pongo en el borde inferior de una fila y pinchando con el mouse me puedo desplazar y agrandarla. Por supuesto, hay otras formas de hacerlo. Lo único que quiero mostrarles acá es esa posibilidad de poder agrandar en tamaño una celda. O sea, la celda no es fijo el tamaño que tiene por defecto. ¿Cómo nos desplazamos dentro de mi hoja de Excel? Yo puedo desplazarme haciendo clic en cualquiera de los lugares, haciendo clic con el mouse, o directamente me puedo ir moviendo con las teclas de desplazamiento. También puedo, cada vez que yo le dé Enter, y esto viene también por defecto en el programa, cada vez que yo doy Enter, inmediatamente pasa a la celda que está por debajo de la celda en la que estoy trabajando. Si nosotros tenemos algo escrito en una celda, por ejemplo, vamos a escribir dentro de esta celda de acá, la A3, el número 145,
¿Cómo confirmo que yo quiero que esa celda tenga ese valor? Le doy Enter. Bien, al darle Enter, se confirma dentro de esa celda el valor que yo escribí. Ahora bien, si yo me posiciono nuevamente sobre esa celda y escribo otro valor y le doy Enter, el valor que existía anteriormente en esa celda es reemplazado por el nuevo valor. Para borrar el contenido de una celda, directamente con el botón suprimir, borro el contenido de la misma. También puede ocurrir que yo escribo dentro de una celda un valor, por ejemplo, vamos a escribir 1280, y el valor que yo tenía que ingresar dentro de esa celda no era 1280, sino 1281, por ejemplo. Entonces yo puedo modificar el contenido de esa celda. Para hacerlo, me voy a esta parte que es la barra de fórmulas, borro el 0 y agrego el 1. De esta manera modifico el contenido que tenía esa celda. Sí, otra forma que tengo de modificar es directamente posicionado dentro de la celda, hacer doble clic sobre la misma, van a ver que queda el cursor titilando y ahí puedo modificar el valor que quiera cambiar. También tenemos que hablar del concepto de rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Un rango de celdas es un grupo de celdas. Entonces, nosotros, si necesitamos marcar varias celdas a la vez, estamos hablando de un rango de celdas. Esos son todas celdas que son contiguas, o sea, son hacia la derecha y hacia abajo de una celda en la que estoy posicionado. Ese grupo de celdas que puede ser más amplio o más reducido. Incluso hablamos de rango de celdas cuando hablamos de dos celdas contiguas. Eh, para cualquiera de esos casos, yo le denomino a ese grupo de celdas rango de celdas. Ahora bien, ¿qué información puede contener una celda? ¿Qué datos puedo cargar en una celda? Ya van a ver que pese a que tengo una enorme cantidad de celdas dentro de una hoja de Excel, la misma permite cargar una importante cantidad de información dentro de la misma celda. Por ejemplo, dentro de esta celda yo voy a cargar un número, el 8520. Por lo tanto, dentro de una celda ya sé que puedo cargar valores numéricos. Bien. También dentro de una celda puedo cargar valores de textos. Vamos a poner, por ejemplo, mi nombre. Como pueden ver, dentro de una celda yo pude cargar un valor de texto. Ahora bien, ¿qué notamos cuando hemos hecho la carga de un valor numérico y un valor de texto? Como ustedes pueden ver a primera vista, el valor numérico fue y quedó alineado a la derecha, mientras que el valor de texto quedó alineado a la izquierda. Esto entonces es así por defecto y nos permite ver si eh, algo que introducimos en una celda quedó por defecto y entendió Excel que es un número o es un texto. ¿Bien?
Entonces, a primera vista, ustedes pueden ver que si quieren cargar, por ejemplo, 5.555 pesos y lo cargaron con el signo pesos y dejaron un espacio, Excel no va a entender nunca que esto es un número, sino que entiende que es un texto debido a la forma en la que yo lo ingresé. ¿Bien? Distinto es si yo cargo el número 5.555 y después le cambio el formato. Vamos a ponerle un formato de pesos. Por ejemplo, pesos argentinos. Eso, como pueden ver, queda alineado a la derecha como un valor. Por lo tanto, ese valor va a poder ser utilizado para algún tipo de operación matemática. Bien, ¿qué pasa con los datos que son alfanuméricos? Por ejemplo, el número de una patente de un vehículo. Por ejemplo, AD 5 PL, por más que contenga números, sigue siendo un valor de tipo texto. Fíjense que queda alineado a la izquierda y por lo tanto Excel lo reconoce como un texto tal cual es. Es una combinación de letras y números, es un texto para Excel. También podemos introducir en una celda fechas. Por ejemplo, 12 del 10 del 2019. Y como ustedes pueden ver, queda con ese formato de fecha y alineado a la derecha, lo cual implica que Excel lo reconoce como un valor y se va a poder trabajar haciendo cálculos con esa fecha. Todos estos datos que he ingresado en una celda hasta ahora han sido datos simples que responden o a valores, a fechas o a textos en principio. Ahora bien, dentro de una celda yo puedo cargar otras, otro tipo de datos que son operaciones matemáticas. Ejemplo, quiero hacer una suma. Si yo quiero hacer una suma, por ejemplo, 2 más 4, cuando doy Enter y confirmo lo que quiero resolver dentro de esa celda, Excel lo deja alineado a la izquierda y no me resuelve la operación que debería haber dado 6. ¿Bien? ¿Esto por qué es así? Porque para toda operación matemática, fórmula o función que yo quiera cargar dentro de Excel, necesito iniciarla con el signo igual. Entonces vamos a modificar el contenido de esta celda y le vamos a colocar un signo igual antes del número 2. Vamos a poner igual 2 más 4. Como aclaración les digo, esto también puede ser iniciado con el signo más o con el signo menos. En el caso del signo menos, por supuesto que el resultado se verá influenciado por ese signo negativo que tiene al principio. Va a ser menos 2 más 4 y me resolvería con un 2 al final. Bien, colocado este signo igual al inicio de la operación matemática, damos Enter para resolver y como ustedes pueden ver, me coloca dentro de esta celda el resultado de esa operación matemática. 2 más 4
Bien, entonces fíjense que la celda acá me muestra el número 6, pero internamente tiene cargado una operación matemática que es 2 más 4. Ahora bien, supónganse que yo tengo en un rango de celdas distintos números. Vamos a cargarlos acá. 125, 408, 357. Nosotros tenemos todos valores, como pueden ver, quedaron todos alineados a la derecha, y queremos en esta celda, la G7 que está por debajo de las celdas anteriores, sumar los valores que tenemos en G4, G5 y G6. Entonces, para no tener que escribir igual 125 más 408 más 357, que me daría el resultado de la suma de todo lo que está por encima, yo voy a hacer una fórmula que va a incluir referencias a esa celda. Entonces, quiero sumar lo que está en la celda G4. Escribo G4 o selecciono G4. Le voy a sumar lo que tiene G5 y le voy a sumar lo que tiene G6. De esta manera, al confirmar con Enter la operación, la fórmula que cargué en esa celda, voy a tener resuelto la suma de esos valores que tengo en G4 más G5 más G6. Todo eso me da 890. Si yo veo la celda, dice 890, pero internamente me dice que es la suma de G4 más G5 más G6. ¿Y esto qué implica? Y esto implica que si en algún momento yo modifico los valores que contienen G4 o G5 o G6, este valor también va a cambiar automáticamente. Miremos, si yo en vez de 125 coloco acá en G4 1500, al dar Enter, automáticamente se modifica lo que tengo en G7, ya que G4 ahora tiene otro valor, y eso implica que la suma da un valor distinto, en este caso más alto. ¿Qué otro tipo de operaciones puedo, o de datos, puedo ingresar en una celda? En una celda también puedo ingresar funciones que están predefinidas dentro de Excel, que son de lo más simple a lo más complejas, y iremos viendo dentro del cursado. Por ejemplo, para realizar la suma de estas celdas que yo tengo acá, las voy a copiar acá al lado. Les explicamos cómo se puede copiar y pegar un rango de celdas. Si yo quiero copiar un rango de celdas, lo marco, botón derecho copiar, me coloco en el destino donde quiero que se peguen las celdas, o sea, en este espacio que está acá, botón derecho pegar, y como pueden ver, copié y pegué el contenido de las celdas que tenía anteriormente acá. Bien, les decía que yo puedo utilizar algún tipo de operación predefinida dentro de Excel, que se llaman funciones, y esas funciones permiten trabajar con ciertos rangos de celdas, ciertos argumentos. Ya lo vamos a ir desarrollando más en detalle, pero les voy a mostrar la función suma, que es la más simple. Como toda operación matemática, tiene que empezar con el signo igual. Ya les dije que también puede ser más o menos.
a escribir suma. Como pueden ver, también acá nos muestra distintas funciones que empiezan con suma, son otras funciones distintas. Dentro de la función suma vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar el rango de las celdas que vamos a sumar, que es el rango que va desde H4 hasta H6, y cerramos paréntesis. Al darle Enter, me coloca el resultado de la sumatoria de ese rango de celdas. Entonces, en resumen, perdón, dentro de esas celdas podemos cargar, dentro de cualquier celda podemos cargar valores numéricos, valores de texto, podemos cargar fechas, podemos ingresar operaciones matemáticas, podemos ingresar fórmulas que involucran celdas y podemos cargar funciones que tienen que ver con funciones predefinidas dentro de Excel. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Nos vemos en la próxima.